Viajando al norte de Chile, porque una amiga mía, Rosa Silva, me dijo, si quieres hacer una historia importante que va a tener en el futuro un gran impacto, vete al norte y entrevista a los familiares de la famosa Caravana de la Muerte, que fue un caso muy, muy famoso en Chile, que hizo que un grupo de oficiales, entre ellos un general Arellano, con órdenes de Pinochet de uniformar los criterios en los consejos de guerra, pasaran por 4 ciudades del norte de Chile, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, sacasen a los prisioneros que habían sido condenados en consejos de guerra a penas de cárcel y los ejecutaran a todos. Y en Calama no solamente los ejecutaron, sino que sus cadáveres fueron enterrados en una zona clandestina y solamente aparecieron el resto de 13 muchos años después. Entonces yo me fui a Chile, entrevisté a los familiares, visité las 4 ciudades, conseguí fotografías que nunca se habían publicado y el diario El País publicó un reportaje a doble página un domingo que tuvo un gran impacto porque el propio Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén, sí, el cantante, ¿no? El cantante me confesó años después que una de sus canciones más emblemáticas, que a mí me gusta mucho, se llama Mujer de Calama, la hizo basado en el artículo que yo escribí. O sea que lo de la Caravana de la Muerte es porque iban ciudad por ciudad en una ruta, iban... ¿En helicóptero? ¿En helicóptero? Era helicóptero. Paraban... Todos los prisioneros, vamos a decir, los ¿no? sacaban de la cárcel y los ejecutaban, siguiente en 4 ciudades. En 4 ciudades del norte y luego siguieron la caravana hacia el sur y se cargaron a otras decenas de personas. Es una ruta de la muerte totalmente. Sí. La caravana de la muerte cual se llamó. Vaya. Porque además era como iban en plan casi pasándoselo muy bien, eran ¿sí? oficiales que luego formaron parte del equipo más brutal de la DINA, que era la policía secreta de Pinochet, y participaron en varios atentados internacionales contra opositores a Pinochet. O sea, que era un tipo de gente que disfrutaba de esto. La suerte de esta historia es que en el año 98, 25 años después, el mismo día que se cumplían 25 años después del inicio de este viaje sangriento, mientras estaban los familiares en La Serena, en una de las ciudades, conmemorando el aniversario, llegó la noticia de que Pinochet había sido detenido en Londres por una orden del juez Garzón emitida por el caso Caravana de la Muerte. Una de las, ese fue el caso que lo... Este fue el caso que, pues, bueno, a él lo habían detenido en Londres para ser, digamos, juzgado en España, pero posteriormente, cuando volvió de Londres a Chile, 500 y pico días después, el caso Caravana de la Muerte significó el primer caso para juzgar a Pinochet. O sea, que fue un caso que tuvo en su momento una gran repercusión internacional. Yo hice un libro, finalmente se llama La Caravana de la Muerte, con un libro que publicó mi editor Plume y que tuvo en su momento también un gran impacto. Mira, para hacer un break del tema de desaparecidos, que ahora continuaremos con Camboya, que hay muchísimos. Además son países, Camboya, Laos, Vietnam, que están muy de moda ahora mismo a nivel turístico. Sí. Muy de moda. Y súper recomendables. Yo tengo amigos que han estado, les ha encantado. Tú dices que esta Caravana de la Muerte, la gente que formaba parte, estaban casi como de fiesta. Sí. ¿Vale? Y es así. Sí. Tú que has estado en tantos conflictos y has visto a mucha gente sufrir, pero también has visto a mucha gente que ha hecho el mal más terrible, divirtiéndose, riéndose, chocando manos entre sí. Esta es una pregunta totalmente filosófica y de opinión, porque no hay una sola verdad, pero ¿por qué el ser humano llega? ¿Por qué crees que el ser humano llega a estos límites? Porque hay gente, tanta, no poca, tanta gente que disfruta haciendo auténticas barbaridades que son incluso inenarrables. Bueno, a veces me lo he preguntado. Porque yo puedo entender que tú en un momento determinado, en el fragor del combate, en la venganza, o sea, han matado a mi padre, yo mato al responsable, hagas un acto atroz. Pero que te relamas en la violencia, que te guste hacer sufrir, que no empatices con el dolor ajeno. O lo que hacían los nazis. Sí. En su momento, ¿no? Cuando iban bien contentos, engañando a la gente para subir al tren. Claro. De los campos de concentración. Entonces, realmente esto te cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque, evidentemente, si el ser humano lo hace, es porque lo siente y lo puede desarrollar. Es decir, tiene que ver con nuestra propia condición como seres humanos. O sea, podemos decir, yo no haría esto. Pero yo siempre digo lo mismo. A mí niños soldados, lo hablamos en el primer programa que hicimos juntos, me han confesado que ellos mataron a sus padres porque querían sobrevivir y sabían claramente que si no mataban a sus padres, morían ellos. Ellos querían vivir. Y yo
si a mí me ponen la tesitura de o matas a Jordi o mueres tú, yo Jordi, Adiós, con todo mi pesar, te mato. Pero si me dicen o matas a tu hijo o a Nacho, que están allí. No, hombre, ¿cómo? ¿Nacho por delante de mí? No, o matas a tu hijo o sobrevives con todo lo de mi alma, yo lo mato. ¿A tu hijo? A quien sea. Coño. Por sobrevivir. O sea, yo no soy capaz de decir, yo no mataría. Tú no darías la vida por nadie. Dar la vida. O sea, yo no me atrevo a decir, ni ser tan chulesco, ni tener una verborrea fácil de decir que yo no mataría a determinadas personas que preferiría morir. Bueno, aquí dicho en Barcelona, en Manresa, en esta entrevista, es muy fácil. Sí, claro. Aquí hay que ver qué pasa situación. en la situación en la que pasa. Y la mayor parte de la gente que yo he visto que ha tenido que tomar la decisión de matar, ha matado. Yo he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. Incluso a gente querida. A sus padres, a sus hermanos, a sus familiares más cercanos. He conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. La inmensa mayoría de la gente mata antes de morir. Y es consustancial a la supervivencia. Es que no podemos creer que seríamos capaces de... Nosotros no haríamos tal cosa. Recuerdo un día que le contaba a unos niños, a unos jóvenes estudiantes de tercero o cuarto de la ESO, estos chicos que están aquí enfrente mataron a sus padres. Y uno de ellos, valiente, dijo, yo no mataría a mis padres. Digo, sí, aquí en Zaragoza. Ahora a las 12 del mediodía, un día de sol radiante, cuando estás a punto de irte a tu casa a comer, fantásticamente. En la zona de la que vienen estos niños no hay posibilidad de tomar una decisión después de haberlo pensado durante 48 horas. O matas o te matan. Entonces ahí está la decisión. Si no matas, me mata. Y cuando tú le preguntas a esos niños, ¿cómo sabías que te iban a matar? Porque al que se negó a matar antes a sus padres lo maté yo. Me obligaron a matarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer en una guerra en venganza por supervivencia? Yo esto lo puedo entender. Vale. Lo que no puedo entender es que si tú tienes la llave de la vida, tú eres un torturador y sabes que esa persona va a sufrir menos si le inyectas una inyección y lo matas. Que prefieras que sufra más porque le vas a quemar con cigarrillos. Y que te lo pases bien. ¿Sabes? Sí, y que además disfrutes, ¿no? Disfrutes haciendo esto. Entonces yo esto no lo puedo entender hasta dónde puede llegar la maldad humana, ¿no? Pero la hay, existe. Y es difícil razonablemente de creer que seríamos distintos por una educación, porque esto no pasa solamente entre personas analfabetas, pasa entre personas con unos niveles de alfabetización importantes. La Alemania nazi... Ahí está. La Alemania nazi, es un caso de libro, ¿no? De manual. Los mejores directores del cine estadounidense en los años 40 eran alemanes y austriacos, que huyeron del nazismo. Ni Billy Wilder, ni William Wyler, ni Fritz Lang hubieran dado las obras maestras del cine, o Fred Zinnemann, las obras maestras del cine americano si no hubieran huido del nazismo en Alemania y en Austria. O Fostenberg, o bueno, un montón de gente importante del cine, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que es difícil encontrar, eso es paradójico, que las personas, los seres humanos que creamos la vida, que tenemos la capacidad de encontrar las vacunas más, digamos, difíciles, que seamos capaces de llegar a otras galaxias o pronto llegaremos... Hostia, ojalá, esto me gustaría, ¿eh? Bueno, pero llegamos ya... Sí, hemos llegado muy lejos. Llegamos incluso con telescópicos y hemos llegado a sitios increíbles. Sí. Que seamos capaces al mismo tiempo de no acabar con la violencia. No solamente no acabar, sino que disfrutarla. Ahí está. En algunos casos, claro. Asesinato más. Yo nunca lo haría. Yo es que no me atrevo a decirlo. Yo lo que sé simplemente es que yo quiero seguir viviendo. Y si para seguir viviendo tengo que matar... Pues es una cosa, pero la otra es reír, disfrutar, pasarlo genial mientras estás asesinando a gente. Aunque es lo que sea lo que te toque, al menos que te sepa un poco de mal. O que estés serio. Mira, cuando yo hacía el trabajo de desaparecidos... me gustaba mucho ponerme al lado de los forenses cuando ya estaban los cuerpos en la mesa de autopsia. Todavía en la fosa había, digamos, ya limpios, ¿no? Antes de recogerlos, Paco Echevarría, que es una persona que también te recomiendo que algún día entrevistes, es uno de los patólogos
y antropólogos forenses más importantes que hay. ¿Es el que te comenté, Nacho? Tiene un programa de televisión, Sí, ¿verdad? sí, Ese es un puto crack. Bueno, pues ese. ¿Lo conoces tú? Sí, muchísimo. Ah, pues. Con Paco he estado. Lo tenemos, Nacho, grande, siguiente de World Project. No, te lo digo en serio. Se lo comenté un día. Este tío es un crack. Sí. Porque he visto muchas cosas suyas, programas de televisión, internet, y me parece un genio. O sea, y cómo se expresa y todo lo que ha vivido. Paco ha estado. Acuérdate que estuvo cuando el caso de la Zabala. Fue el forense. Claro, ha sido de los GAL. Fue el que descubrió a través solamente de una imagen fotográfica que los huesos de los niños de Córdoba, que eran de animales, de que decían que era de esto, eran de los niños. Estuvo en la apertura de la fosa de Víctor Jara y de Salvador Allende. Casos súper mediáticos. Importante. Muy importante. Yo siempre que he trabajado con él en las fosas, porque yo he estado con él acompañándole en fosas en España, me gusta mucho cuando Paco para la exhumación y ante los presentes, que son casi siempre sus trabajadores, familiares, algún periodista raro, que haya alguna vez hay alguien en la fosa, y algunos curiosos, cuenta lo que ve a primera vista en la fosa. O sea, cómo murió, cómo... Sí, no, ya te dice ya claramente, estos son claras señales no solamente de haber sido ejecutado, sino de haber sido torturado anteriormente, porque los huesos están rotos, porque los huesos hablan. Y a veces yo tomo notas, porque luego quiero ver, cuando llega el informe forense definitivo, para comparar, ¿no? Compararlas, y nunca se equivoca. Porque es una persona tremenda, ¿no? Y en los huesos aparece todo el vocabulario de la violencia. O sea, cuando tú ves unos restos que, si no eres un especialista, no sabes ni siquiera qué edad pueda tener, si es hombre o mujer, ¿no? Te das cuenta, pero si ves marcados en algunos huesos, digamos, roturas, o ha sido acribillado, o tiene una vez me encontré a una forense en una fosa en la Puebla de Cazalla llorando porque se había encontrado el paladar aquí. Claro, le habían pegado un disparo por aquí y le habían levantado toda esta parte de aquí y se había encontrado el paladar aquí arriba, una parte del paladar. Entonces, todo esto muestra la violencia que se utiliza en este tipo de situaciones. Por eso, cuando tú vas a una fosa y encuentras los restos y empiezas a ver los forenses cómo te van describiendo lo que pasó allí, te da mucho miedo pensar, no tanto en que esta persona acabó muriendo, sino qué pasó con él hasta que murió, ¿no? Que a veces es peor, ¿no? Que a veces es peor.